Bueno, estamos en comunicación telefónica con Eduardo Luján, uno de los reconocidos ambientalistas que integra esa mesa provincial No a las Represas, que pidió audiencia en Casa de Gobierno, donde fueron recibidos por el ministro coordinador de gabinete, Carlos Sartori, ante ciertas iniciativas que hemos notado. Aquí supimos de una convocada charla en el auditorium de la Facultad de Ingeniería con miembros de la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná, la COMIP, decididos a volver a plantear el debate sobre las represas, sobre un nuevo proyecto de corpus de mucho menor impacto y de mayores beneficios. Todo lo que entienden debe volver a ser debatido ampliamente y obviamente intentando revertir aquel plebiscito de 1996 con un nuevo plebiscito, es lo que manifiestan en sus pretensiones, y ya han realizado varias reuniones de charlas informativas. Hay algún ex legislador también que las ha promovido y que acompaña toda esa iniciativa de volver a evaluar, debatir, considerar y generar amplia participación con vistas a un nuevo plebiscito sobre ese tema, lo que evidentemente ustedes están advirtiendo con cierta preocupación. Eduardo, aquí Tony Lindstrom desde la radio, buen día. Hola Tony, un gusto. Sí, por supuesto que nos preocupa, por lo cual nos hemos movilizado y hemos empezado a tratar de poner no en debate el proyecto o corpus. Para nosotros ese debate está totalmente superado, superó hace 30 años, después tuvimos los debates correspondientes cuando se intentó con Garaví-Panambí. La población sigue rechazando la construcción de represas, al igual que hace 30 años, pero aparte hay una confusión muy grande. Hay una ley, la ley 11.5 del gesto misionero, que establece la prohibición de la construcción de corpus. Y una de las cosas que justamente hablábamos con el ministro esta semana era respecto a que mientras esté vigente esa ley, es imposible pensar en un nuevo plebiscito. Aparte, la ley ha tomado por su respaldo popular, porque no es una ley cualquiera debatida solamente dentro de la legislatura, sino que cuenta con el respaldo de miles de misioneros, tiene rango constitucional. Entonces, los únicos caminos que existen es o reformar la Constitución o judicializar para que sea considerada inconstitucional, lo cual es extraño porque pasaron 30 años y nadie dijo nada, y de última tendrán que derogarla. Tendrá que es lo que no dicen. Es decir, si ellos hacen campaña diciendo que les interesa corpus, tendrían que decir que si son candidatos, que si son funcionarios, van a derogar la ley, o van a intentarlo. Indefectiblemente, para avanzar en esa nueva discusión que proponen o nuevo debate, primero habría que derogar aquella ley vigente. Totalmente. Es lo que ellos están obviando. Y justamente ellos hablan de un nuevo plebiscito, pero a ver, hay una ley que prohíbe la construcción de corpus, sea cual sea el emplazamiento, porque ese es otro argumento que también ellos expresan, que sería en Pindoí. Eran los 3 proyectos originales antes del plebiscito, pero la ley que establece el llamado al plebiscito establece que el plebiscito es sobre corpus, cualquiera fuese su emplazamiento sobre el río Paraná, en el tramo que es límite entre Misiones y Paraguay. O sea que por más que cambiemos el lugar, la ley sigue siendo vigente y el resultado del plebiscito sigue estando vigente. Entonces, sí. Eduardo, ahora sí. He leído algunas opiniones, entre ellas, respetables si se quiere, por trayectoria. El ex gobernador Barrios Arrechea, en algún grupo que compartimos, dice que en su momento votó precisamente no por el no en aquel plebiscito, pero hoy ha cambiado de opinión y entiende que Corpus podría ser una posibilidad de mucho desarrollo para nuestra provincia. ¿Para ustedes no hay margen siquiera para seguir debatiendo la cuestión? No, para nada, pero con el doctor
se debatió hace mucho tiempo. Cuando nosotros hacíamos la campaña por Garaví, en contra de Garaví Panambí, tuvimos oportunidad de estar en reuniones en el Partido Radical, donde él ya era pro represa. Y la convención terminó definiendo una postura en contra en ese momento, lo cual a él lo dejó, digamos, en la vereda de enfrente, dentro de su propio espacio político. Entonces está bueno que ahora ve la posibilidad y bueno, reflota su diario, que nunca dejó de ser a favor de la represa. Pero de todos modos, ese debate ya se dio, yo insisto en eso, y no hay forma de cambiarlo, salvo que sea derogada la ley. Eso no tiene marcha atrás. Y con respecto a ese argumento que he escuchado también, respecto a que los tiempos han cambiado, que las épocas han cambiado, en eso nosotros coincidimos. Lo que pasa es que han cambiado para peor. Es decir, cuando se hablaba hace 30 años atrás, no se hablaba de la profundización del cambio climático, de los problemas que estamos teniendo justamente por el colapso de las represas en Brasil, consecuencia de todo este desmonte en el Amazonas, el cambio climático, en fin. No teníamos los niveles de contaminación que tenemos hoy sobre el río Paraná, con el desarrollo industrial, con el desarrollo urbano, sin tener el correspondiente tratamiento de sus efluentes. En fin, no teníamos tampoco el creciente, como es, monocultivo de pinos en la provincia. Es cierto que han cambiado, no teníamos dengue, porque esto sería una continuidad de lo que es Yacyretá, por otro lado, ¿no? Entonces, sí, seguramente que los tiempos han cambiado, pero para peor. Claro. Hoy más que nunca es inviable una represa más sobre la cuenca, tanto del río Paraná como del río Uruguay. Esto deberíamos plantearlo también en forma internacional como los compañeros, los amigos de Brasil. Claro, evidentemente, porque hay quienes, creo que Barrios Arrechea también dice lo mismo, que el río Paraná es un río internacional y eso se decide entre Paraguay y Argentina. No, para nada. Cuando se habló en el año 94, 95, cuando se definió lo del plebiscito, previo a eso, el plebiscito fue en el 95, en el 96. En el 95 se hizo un acuerdo con Brasil, porque cualquier obra que hagamos entre Argentina y Paraguay sobre el río Paraná tiene que tener consentimiento de Brasil para que no afecte el funcionamiento de Itaipú. Es más, Brasil nos condiciona el límite máximo de la cota máxima que podría llegar a generar. Por eso no sabemos ni siquiera qué generación tendría una represa en este momento en Corpus. Claro. No podemos decidir entre Argentina y Paraguay. Es lo mismo que pasa con el río Uruguay en la zona de Entre Ríos. Entre Ríos tiene una ley que prohíbe la construcción de represas en su provincia. Y Uruguay lo tiene que respetar. Ahora, y lo respeta. Evaluando ya a la distancia Yacyretá y sus consecuencias, hay quienes defienden ahora y dicen, miren cómo cambió la ciudad de Posadas gracias a Yacyretá, y sin Yacyretá estaríamos a oscuras o quemando más petróleo y con mayor contaminación todavía. ¿Qué lectura podemos hacer hoy por hoy de esas consecuencias y resultados de Yacyretá? Sí, si miramos la foto de Posada tomada desde el río, donde se han visto beneficiados sectores del negocio inmobiliario, y sí, es positivo. Nadie pregunta dónde fueron a parar los viejos habitantes de la ribera del río Paraná. Están en villas, en barrios muy carenciados, ubicados a 10, 15 kilómetros del río, que era su fuente de trabajo. Nadie ha dicho de que Misiones, Posada específicamente, tiene solamente el 50% de su población con tratamiento de efluentes juracales. Nadie dice de que el río prácticamente es inaccesible. O sea, los grandes beneficios, perdón, no se reflejan como tal. No tenemos ningún tipo de beneficio en cuanto a los costos de la energía. Seguimos pagando energía más cara que prácticamente en todo el país. No depende de nosotros. Cuando ellos dicen vamos a tener energía y vamos a poder tener energía más barata, mentira. La energía la va a seguir manejando Camesa como lo hace actualmente.
Y ellos son los que ponen el precio. Lo hablamos, el ministro justamente nos decía que en su carácter de intendente, cuando fue intendente de Campo Grande, creo, uno de los problemas que tenía justamente con la cooperativa es que ellos no pueden manejar los precios. Los precios los impone Camesa y no es un precio de costo, es el precio al cual tiene que facturarlo sí o sí el municipio. Entonces no es cierto de que nosotros podemos tener algún tipo de beneficio. Y menos aún cuando estamos hablando de gigantescas inversiones donde el sector privado va a tener que estar presente sí o sí, sobre todo teniendo en cuenta el modelo económico actual, ¿no? Eduardo, y estas sí. charlas que vienen manteniendo referentes de esa comisión mixto argentino-paraguaya, Sí. estarían indicando que hay algo que está en generación allí, que está en promoción, que están intentando de alguna manera reinstalar todo esto con ciertas posibilidades, con algún apoyo y con económico, con algunas empresas detrás, con Sí. algunos temas que deberían, bueno, preocupar en algún caso a los que se han opuesto tan mayoritariamente a las represas. Sí, sí, totalmente. Nosotros estamos analizando mucho la influencia o el lobby que se viene haciendo desde Paraguay. Paraguay acaba de firmar un acuerdo con Taiwán para la instalación de un gran centro de inteligencia artificial que una vez finalizado demandaría aproximadamente la mitad de lo que produciría Corpus, aproximadamente, pues no sabemos tampoco cuándo llegaría a producir Corpus. Entonces Paraguay está presionando, tal es así que en muchas de estas charlas aparecen también funcionarios de la COMIP del lado paraguayo. Están utilizando algunos candidatos o ex diputados o algunos sectores políticos para promocionar esto, pero realmente ese es el interés. Por eso nosotros el otro día le explicábamos al ministro que la misma ley que establece la prohibición de Corpus le da herramientas al gobernador y lo establece claramente en uno de sus artículos. El gobernador tiene la potestad y la obligación de expresarle a quienes pretendan avanzar con esta obra de que eso está prohibido. Y sobre todo tratándose de un organismo nacional, ¿no? O internacional en este caso, y la COMIP. Y en esa audiencia, ¿qué le dijo el ministro Sartori? Bueno, él tomó nota de todo esto. La verdad que es un tema que no se había discutido más. Tomó nota de todas nuestras inquietudes, quedó en charlarlo y hablarlo con el gobernador. Quedamos en que vamos a tener una próxima reunión. Ni bien avancen en ese análisis. Y bueno, y después hablamos de la necesidad de generaciones alternativas. Ellos están muy preocupados, por lo menos lo que nos manifestaron. Perdón. Sí, Eduardo. Perdón, justo, estoy en la calle porque estoy en la feria de intercambio de semillas. ¿Dónde se está haciendo? En Aristóbulo. En Aristóbulo. En Aristóbulo, sí, hermoso. Cierto. Hay más de 500, 600 personas hablando de todas estas cosas, ¿no? Del cuidado de la tierra, de la preservación de semillas. Y bueno, por eso también nos preocupa lo de las represas. Y esto de la generación alternativa, hoy hay herramientas como para pensar en el crecimiento industrial, sector productivo, etcétera, que por allí requiere de mayor energía. Sí, totalmente. Las grandes industrias que hay en la zona son madereras. Tanto Alto Paraná, Arauco como Papel Misionero y el parque industrial gigantesco que se ha conformado en Virasoro se autoabastecen de biomasa. Virasoro ha instalado una planta modelo monstruosa que consume todo el desecho de la industria que se ha establecido allí y no solo abastece a la industria, sino que ahora abastece a toda la ciudad. Hay un montón de alternativas, hay también pequeños emprendimientos, hay mucho desarrollo tecnológico, por eso nosotros decimos, el Corpus es un proyecto que tiene casi 100 años. En estos últimos 100 años la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Y lo ven. Ayer tuve la suerte de estar pasando el día con un amigazo de Noverá, el ingeniero Eribán. Ajá. Bueno, el ingeniero Eribán tiene para demostrar que hay otra forma de generar energía mucho más sana, más saludable, pero para escribir varios libros.
Pero bueno, hasta ahora nadie lo ha considerado. Yo creo que sería importante que lo empecemos a hacer. Cierto. Bueno, ¿y ustedes como Mesa Provincial contra las Represas van a seguir accionando, trabajando con Sí. algún camino previsto ya para continuar con manteniendo en alerta esta situación? Sí, 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 estamos programando una serie de charlas, conversatorios, para justamente expresar y explicarle a la ciudadanía por qué seguimos diciendo que no, y por qué tenemos que defender, fundamentalmente tenemos que ser guardianes de que esta ley, que es de los misioneros, sea respetada. Ese va a ser nuestro trabajo de acá adelante, lo estamos organizando, estamos hablando con los compañeros que hacen la parte de difusión, es decir, esto es todo es todo voluntario, así que a veces nos demoramos un poco en algunas cosas, pero esa es la idea, ¿no? Bueno, estaremos atentos para difundir las actividades que se vayan organizando. Sí, por supuesto. Muchas gracias, Eduardo. No, al contrario, un gusto, después de tanto tiempo, hacía rato que no Es hablábamos. cierto, Abrazo igualmente, grande. bueno, muy amable, buen día. La radio. Tarde o temprano, la alternativa de su voz. Eduardo Luján, uno de los referentes de esa mesa provincial no a las represas, que hoy comentábamos, ¿no? Mencionando también a otros que estuvieron en la audiencia realizada esta semana con el ministro coordinador de gabinete, Carlos Caco Sartori, donde fueron a manifestarle cierta preocupación y alertando y también recordándole al gobierno las obligaciones que tiene tras aquella ley que fuera tan ampliamente respaldada en el recordado plebiscito de 1996. Cuentas claras en la radio, el medio de comunicación por excelencia. Publicite en la radio. 3755 525819